Se dice que Jesús murió hace 2000 años. Otros han ido más allá y se han atrevido a decir que Jesús murió hace más de 2000 años. Si analizamos el texto bíblico con el contexto histórico, nos daremos cuenta de que estamos en un error. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que Jesús nació durante el censo de Cirenio. Y en Mateo capítulo 2 habla de que Jesús habrá nacido durante el reinado de Herodes. Fue a Dionisio de Exiguo a quien se le ocurrió dividir el tiempo entre antes y después de Cristo. Este cometió un error de 4 años en su cálculo, pensando que Jesús había nacido en el año 754 de la civilización romana. Sin embargo, investigaciones más adelante dieron luz a que Jesús habría nacido el año 750 de la era romana y no el año 754. Esto nos da un error de 4 años. Por lo tanto, Jesús no habría nacido el año 1 de la era cristiana, sino el año 4 antes de la era cristiana. Aún así, tenemos otras cosas que analizar. Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo, lo que quiere decir que si Jesús hubiese nacido el año 4 antes de Cristo, entonces habría nacido el mismo año en el que murió Herodes. Pero cuando vemos la persecución de Herodes a los niños y la visita de los magos, entonces tenemos que descartar de que Jesús haya podido nacer el año 4 antes de Cristo y debemos remontarnos al año 6 antes de Cristo, porque el censo de Cirenio ocurre exactamente el año 6 antes de Cristo y no el año 4, ni mucho menos el año primero de la era cristiana. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en el contexto bíblico, pero también en el contexto histórico para poder entender este particular. Si Jesús nació el año 6 antes de Cristo, entonces nació durante el tiempo del censo de Cirenio. De manera que los magos habrán venido a visitar al niño, habrán llegado a donde el niño 2 años más tarde. Esto es el año 4 antes de Cristo. Y así habrán podido hablar con Herodes para averiguar dónde había nacido el niño, como lo relata el escrito de Mateo capítulo 2. Esto tiene sentido ya que José y María huyen de Belén para irse a esconder a Egipto y luego son llamados por el ángel para regresar porque ya Herodes había muerto. O sea que debieron haber durado algunos meses en Egipto y regresado nuevamente cuando se supo que Herodes había muerto. Pero aún así tenemos que contar con que la muerte de Jesús ocurre cuando él tiene 33 años de edad. Desde el año 6 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo es el tiempo que se toma el tiempo de vida que Jesús duró en esta tierra. Por lo tanto, Jesús no habría muerto el año 33 después de Cristo, sino que habrá muerto el año 27 después de Cristo. Si calculamos desde el año 27 de la era cristiana hasta el año 2021, el tiempo que hace de la muerte de Jesús no es 2000 años, sino 1994.